Mi hermano me robó la camioneta, que mi tío me regaló y la destrozó conduciendo borracho. Mis padres me rogaron que no presentara cargos. Pero lo hice de todas formas. Y ahora Blake tiene antecedentes penales, miles en deudas y perdió su licencia por años. Tengo 21 años. Trabajo en un taller mecánico desde que salí de la prepa, y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó en Navidad hace unos meses básicamente fue la gota que derramó el vaso de años, literalmente años, aguantando las mierdas de mi hermano Blake y viendo cómo mis padres lo protegían sin importar lo que hiciera. La cosa es que esto no empezó hace poco. O sea, este patrón de mierda lleva existiendo desde que éramos niños, y mirando hacia atrás, debí haberme dado cuenta mucho antes de que mi familia nunca iba a cambiar, ¿sabes? Pero supongo que cuando eres el hijo que siempre se esfuerza por hacer las cosas bien, tipo, trabajas duro, te portas bien, intentas ser responsable, una parte de ti sigue esperando que eventualmente tus padres vean lo que realmente está pasando. Spoiler alert, no lo hacen. Blake tiene un año más que yo, 22 ahora, y básicamente ha sido el niño de oro de mis padres desde siempre. Y cuando digo niño de oro, no. Me refiero a que era perfecto o talentoso o lo que sea. Me refiero a que podía hacer literalmente cualquier cosa. Y mis padres, Karen y James, encontraban la manera de justificarlo o culparme a mí. Desde pequeños fue así. Recuerdo que cuando yo tenía como 8 años, construí esta maqueta de un avión con mi abuelo antes de que muriera. Pasé semanas en esa cosa, la pinté, le puse calcomanías, todo, y estaba súper orgulloso porque era lo último que hice con él antes de que se fuera. Un día llegué de la escuela y la encontré destruida en el piso de mi cuarto, tipo completamente hecha pedazos, y Blake estaba ahí parado con esa sonrisa de mierda que ponía cuando sabía que había hecho algo malo, pero también sabía que no le iba a pasar nada. Le dije a mi mamá llorando, literal llorando porque era lo único que me quedaba de mi abuelo, y ella solo dijo que probablemente había sido un accidente, que Blake no lo hizo a propósito, que yo debería perdonarlo y ser el hermano mayor en madurez, aunque él fuera mayor en edad. ¿Puedes creerlo? Yo era el niño de 8 años destrozado, y se suponía que debía ser el maduro. Eso se repitió una y otra vez. Blake rompió mi Nintendo DS cuando yo tenía 12, pisoteó mis audífonos nuevos cuando tenía 14, rayó todos mis CDs favoritos cuando tenía 15. Cada vez, cada maldita vez, mis padres encontraban una excusa. Que si Blake estaba pasando por una etapa difícil, que si yo era muy materialista, que si debería compartir más con mi hermano, que si era solo un accidente. Nunca, y cuando digo nunca quiero decir ni una sola vez en todos esos años, Blake enfrentó consecuencias reales. Mientras tanto, yo trabajaba cortando césped en el verano para comprarme cosas nuevas, porque sabía que si se las pedía a mis padres, dirían que no podían pagarlas, pero mágicamente siempre tenían dinero cuando Blake necesitaba algo. La cosa llegó a un punto crítico. Cuando yo tenía 18 y acababa de graduarme de la prepa. Había ahorrado durante 2 años. Literalmente 2 años de trabajar después de la escuela y los fines de semana para comprarme una laptop porque la quería para tomar algunos cursos en línea de mecánica automotriz, ya que no iba a ir a la universidad. Era una Dell, nada del otro mundo, pero para mí era todo porque me la había ganado yo solo, ¿sabes? Pues un día llegué del trabajo y la laptop estaba en el piso, la pantalla completamente rota. Y cuando digo rota no me refiero a una grieta pequeña. La pantalla estaba literalmente despedazada, como si alguien le hubiera dado con un martillo. Blake dijo que se le cayó por accidente, pero la laptop estaba guardada en mi closet. O sea, ¿cómo mierda se te cae algo que sacaste del closet de otra persona? Le pregunté a mi mamá qué iba a hacer al respecto, y ella dijo que eran cosas que pasaban, que Blake ya se había disculpado, que yo estaba exagerando. Ahí fue cuando exploté. Le dije que me iba de esa casa porque estaba harto de que siempre lo defendieran sin importar qué, y ella me dijo que si esa era mi actitud, entonces tal vez era mejor que me fuera, que estaba siendo dramático e irrespetuoso. Llamé a mi tío Leonard, el hermano mayor de mi mamá, y le conté todo. Leonard es un tipo increíble. Se retiró de la policía hace como 10 años, y siempre fue el único adulto en mi familia que realmente me escuchaba y me apoyaba. Me dijo que podía mudarme con él sin problema, que tenía un cuarto extra y que con gusto me ayudaría mientras me establecía, así que esa misma semana me fui. Mis padres apenas dijeron algo.
Creo que mi papá dijo algo como que esperaba que aprendiera a ser menos egoísta, lo cual fue irónico viniendo del tipo que le acababa de comprar a Blake su segundo auto después de que destrozara el primero conduciendo como idiota. Vivir con el tío Leonard fue lo mejor que me pudo pasar. Él me trataba como adulto, respetaba mis cosas, me daba consejos sin sermones. Y básicamente me mostró cómo era una relación familiar normal y saludable. Trabajé tiempo completo en el taller, ahorré dinero, tomé mis cursos en línea, y por primera vez en mi vida sentía que estaba construyendo algo sin que nadie lo saboteara. Y entonces, como 6 meses después de mudarme, el tío Leonard me dio algo que cambiaría todo. Una noche llegué del trabajo, y había una Ford F-150 del 2008, estacionada en la entrada, azul marino, en excelente condición considerando los años. Leonard salió con las llaves en la mano y me dijo, «Es tuya. La compré hace años y ya no la necesito ahora que tengo la nueva, pero está bien mantenida y te va a servir». Casi lloro. No voy a mentir, porque nadie nunca me había dado algo así, algo tan significativo, sin esperar nada a cambio. Esa camioneta se convirtió en mi orgullo. La cuidaba como si fuera de oro. La lavaba cada fin de semana. Le hacía todo el mantenimiento yo mismo en el taller. Cambié el aceite religiosamente cada 3.000 millas, le puse llantas nuevas con mi primer bono, incluso le instalé un estéreo mejor. Era mi libertad, mi independencia, la prueba de que podía tener cosas buenas si trabajaba por ellas. Durante casi 2 años todo estuvo relativamente bien. No veía mucho a mis padres o a Blake. Tal vez nos cruzábamos en Acción de Gracias o algo así, pero yo mantenía la distancia porque simplemente era más fácil que lidiar con su mierda. Pero entonces, hace como 1 año y medio más o menos, Blake chocó su tercer auto. El tercero en 4 años. Déjame repetir eso. El tercero. Este tipo no podía mantener un auto funcionando porque conducía como un maniático. Nunca le hacía mantenimiento y trataba los autos como si fueran desechables. Después del tercer choque, mis padres aparentemente decidieron que ya no podían seguir comprándole autos. Imagínate, les tomó 3 autos destruidos para llegar a esa conclusión. Así que Blake se quedó sin transporte y empezaron los problemas. Primero mi mamá me llamó, toda dulce y amable, preguntando cómo estaba, diciendo que me extrañaba, que deberíamos vernos más seguido. Toda esa mierda manipuladora que hacía cuando quería algo. Eventualmente llegó al punto. Dijo que Blake necesitaba un auto para ir a trabajar, que yo tenía esa camioneta grande que realmente no necesitaba, que podría prestársela a Blake por un tiempo mientras él ahorraba para comprarse algo. Le dije que no. Así de simple. No. Le expliqué que esa camioneta me la dio el tío Leonard, que era mía, que la necesitaba para trabajar yo también, y que conociendo el historial de Blake con los vehículos, no había manera de que le confiara algo tan valioso para mí. Mi mamá se puso furiosa. Me dijo que estaba siendo egoísta, que era mi hermano y los hermanos se ayudan, que ella nunca me había pedido nada antes, y esto era lo mínimo que podía hacer por la familia. Le recordé que ella literalmente me había dejado irme de la casa sin pestañear cuando tenía 18, que no me había apoyado en nada desde entonces, y que no pensaba darle mi camioneta a Blake para que la destruyera como todo lo demás. Colgó enojada, y no hablamos por semanas. Pensé que ahí había terminado todo, pero oh no, estaba muy equivocado. Resulta que en algún momento, probablemente cuando todavía vivía con ellos, Blake había hecho una copia de las llaves de la camioneta. No sé cuándo exactamente, tal vez en alguna reunión familiar cuando dejé las llaves en la mesa, no sé, pero el punto es que el hijo de puta tenía una copia. Un día salí del trabajo, y la camioneta no estaba donde la había estacionado. Entré en pánico completo. Llamé a la policía para reportar la robada, llamé al tío Leonard. Estaba frenético, porque era literalmente mi única forma de transporte y mi posesión más valiosa. Como 2 horas después, recibí una llamada de Blake, sonando casual como si nada, diciendo que había tomado prestada la camioneta porque necesitaba recoger unas cosas, que me la devolvería en un par de horas. Estaba tan furioso que apenas podía hablar. Le dije que eso era robo, que había reportado la camioneta como robada a la policía, que más le valía devolverla inmediatamente. Él se rió, literalmente se rió, y dijo que dejara de ser dramático, que éramos familia y que compartir era parte de eso, que la devolvería cuando terminara. La trajo de vuelta como a las 10 de la noche, y cuando digo que estaba hecha un desastre me quedo corto. El interior olía a cerveza y cigarros aunque yo nunca fumaba y apenas tomaba,
Había basura por todos lados, los asientos tenían manchas y el tanque estaba vacío. Le exigí la llave que había copiado y después de discutir por 20 minutos, finalmente me la dio, o al menos me dio una llave. Nunca estuve completamente seguro de si tenía más copias. Cambié las cerraduras de la camioneta. Me costó como $200, pero lo hice porque no confiaba en que Blake no tuviera otra copia escondida. Llamé a mis padres y les dije exactamente lo que Blake había hecho, esperando que, aunque sea esta vez, esta maldita vez, admitieran que su hijo de oro se había pasado de la raya. Mi mamá dijo que yo estaba exagerando, que Blake solo necesitaba transporte y que como hermanos deberíamos ayudarnos mutuamente, básicamente la misma mierda de siempre. Mi papá dijo que yo debería ser más comprensivo, que Blake estaba pasando por un momento difícil. Les dije que no quería volver a hablar con ellos, y corté todo contacto otra vez. Los meses pasaron y yo seguí con mi vida, trabajando, mejorando la camioneta, saliendo con amigos, básicamente tratando de olvidarme de que tenía una familia tan disfuncional. El tío Leonard me invitó a pasar Navidad con él y su esposa, y yo estaba feliz de hacerlo porque no tenía ningún interés en ver a Blake o a mis padres, pero como 2 semanas antes de Navidad mi mamá empezó a mandarme mensajes, diciendo que sería lindo que pasáramos la Navidad juntos como familia, que ella cocinaría mi comida favorita, que Blake había estado preguntando por mí, toda esa manipulación emocional clásica. Le dije que no, que iba a pasar la Navidad con el tío Leonard. Ella insistió. Dijo que Leonard podía venir también si quería, que sería como en los viejos tiempos. Y finalmente, como un idiota, accedí. Navidad llegó y fui a casa de mis padres. El tío Leonard decidió no ir porque, según sus palabras, no quería lidiar con el drama de mi mamá. Debí haberle hecho caso. La cena estuvo tensa. Blake casi no me habló. Mis padres hicieron conversación forzada, y yo básicamente conté los minutos hasta poder irme. Después de cenar todos nos sentamos en la sala, abrimos regalos, todo muy falso y incómodo, y como a las 9 de la noche dije que me iba. Fui a buscar las llaves de la camioneta y no estaban en mi chamarra donde las había dejado. Busqué. En todos mis bolsillos, en la mesa de la entrada, revisé el piso, nada. Le pregunté a mis padres si habían visto unas llaves y mi mamá dijo que no, que tal vez las había perdido. Salí a revisar la camioneta pensando que tal vez las había dejado adentro por accidente, aunque yo nunca hacía eso, y la camioneta no estaba. No estaba en la entrada donde la había estacionado. Volví a entrar hecho una furia y le pregunté a Blake directamente dónde mierda estaba mi camioneta. Él puso esa cara de inocencia falsa que siempre ponía y dijo que no sabía de qué hablaba. Mi mamá inmediatamente salió en su defensa, diciendo que dejara de acusar a Blake de todo, que probablemente yo había estacionado en otro lugar y lo había olvidado. Le grité que sabía perfectamente dónde había estacionado y que Blake obviamente había tomado las llaves y se había llevado la camioneta. Mi papá intervino diciendo que me calmara, que no iba a permitir que le hablara así a mi hermano en su casa. Y yo literal estaba a punto de explotar. Llamé a la policía ahí mismo para reportar el robo de la camioneta. Y cuando mis padres se dieron cuenta de que hablaba en serio, empezaron a entrar en pánico. Mi mamá me rogaba que colgara, que seguramente esto era un malentendido, que no involucrara a la policía en un asunto familiar. Les dije que Blake había robado mi camioneta, que esto era la segunda vez, y que esta vez iba a enfrentar consecuencias reales. Como media hora después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado mi camioneta. Como Trados estaba en una zanja, en la carretera principal como a 5 millas de la casa de mis padres, el frente completamente destrozado, y Blake estaba ahí con ellos. Aparentemente el idiota había tomado la camioneta para ir a una fiesta, se había emborrachado, y al volver había perdido el control en una curva con hielo, y la había estrellado contra un banco de nieve. Los oficiales lo detuvieron ahí mismo cuando llegaron porque, además de estar obviamente borracho, descubrieron que su licencia estaba suspendida desde el último accidente que tuvo meses atrás. Lo arrestaron por conducir en estado de ebriedad, conducir con licencia suspendida, conducción imprudente y robo de vehículo. Fui directo a donde estaba la camioneta y casi me da un ataque cuando la vi. El frente estaba completamente aplastado, el parachoques colgando, el radiador reventado, líquidos goteando por todos lados, las luces rotas. Los oficiales me dijeron que probablemente era pérdida total considerando el año del vehículo y el costo de las reparaciones. Me quedé ahí parado mirando mi camioneta destruida, la camioneta que el tío Leonard me había dado, la camioneta que había cuidado como si fuera mi bebé,
y sentía que iba a vomitar o a golpear algo, o ambas cosas. Blake estaba esposado en la patrulla. Ya no se veía tan arrogante ahora, y mis padres habían llegado también, mi mamá llorando, y mi papá tratando de hablar con los oficiales. Los oficiales fueron muy claros. Blake estaba siendo arrestado y procesado. Yo tendría que presentar cargos formales por el robo del vehículo si quería proceder con eso. Y el seguro manejaría el resto. Presenté los cargos sin dudarlo. Y cuando mi mamá me escuchó decirle al oficial que sí quería proceder con los cargos, me empezó a gritar que cómo podía hacerle eso a mi propio hermano, que esto arruinaría su vida, que por favor reconsiderara. Le dije que Blake había arruinado su propia vida al tomar decisiones de mierda una y otra vez sin consecuencias, y que tal vez era hora de que finalmente aprendiera que las acciones tienen consecuencias. Mi papá dijo que yo era vengativo y cruel, que la familia debería resolver esto en privado, y yo simplemente me fui. Mis padres pagaron la fianza de Blake usando dinero prestado de familiares y parte de sus fondos de retiro, básicamente destruyendo su estabilidad financiera para sacarlo de la cárcel. Blake enfrentó cargos múltiples, tuvo que contratar un abogado que les costó miles de dólares que no tenían, y eventualmente llegó a un acuerdo con la fiscalía, donde se declaró culpable de varios cargos a cambio de una sentencia más ligera. Aún así, terminó con libertad condicional, servicio comunitario, multas que sumaban miles de dólares, más costos judiciales, la suspensión de su licencia extendida por años y antecedentes penales permanentes. La camioneta era pérdida total como los oficiales habían dicho. El seguro pagó el valor de mercado, que era bastante menos de lo que la camioneta valía para mí emocionalmente, pero era suficiente para comprarme otro vehículo usado decente. El tío Leonard me ayudó a encontrar una Toyota Tacoma del 2010 que estaba en buen estado, y aunque extrañaba mi F-150, al menos tenía transporte otra vez. Durante todo este proceso mis padres siguieron tratando de contactarme, dejando mensajes de voz donde me culpaban por arruinar la vida de Blake, diciendo que yo había sido cruel y despiadado, que debería retirar los cargos, que la familia debería perdonarse mutuamente. Bloqueé sus números, bloqueé a Blake en todo, y dejé muy claro que no quería saber nada de ninguno de ellos. Pero la cosa no terminó ahí, porque como 2 meses después de todo esto, Blake tuvo que conseguir trabajo para pagar todas sus multas y costos judiciales. Consiguió un trabajo repartiendo pizzas, irónico considerando que no podía conducir legalmente, así que tenía que ir en bicicleta o que alguien lo llevara. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era Blake desde el teléfono de alguien más, pidiendo si podía prestarle dinero para ponerse al corriente con sus pagos. Me pidió $2,000, casual como si fuera nada, como si no hubiera robado y destruido mi camioneta hace 2 meses. Le respondí con un simple no y bloqueé ese número también. Después mis padres intentaron otra estrategia. Mi mamá me llamó desde el teléfono de una amiga diciéndome que Blake necesitaba un lugar donde quedarse porque ya no podía pagar su apartamento con las deudas que tenía, preguntando si podía mudarse conmigo por un tiempo hasta que se recuperara financieramente. La audacia de esa pregunta, la absoluta audacia, me dejó sin palabras por unos segundos. Cuando recuperé el habla le dije que de ninguna manera en el infierno Blake iba a vivir conmigo, que él había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, y que dejaran de contactarme o buscaría una orden de restricción. Mi mamá empezó a llorar diciendo que yo era su hijo, que cómo podía ser tan frío, que Blake era mi hermano y estaba sufriendo las consecuencias de un error. Le dije que no había sido un error, que había sido una serie de decisiones conscientes y egoístas que él tomó sabiendo perfectamente que estaban mal, y que yo había terminado de ser el responsable de limpiar el desastre de Blake o de sacrificar mi paz y estabilidad, por alguien que nunca había mostrado un ápice de consideración o respeto por mí. Colgué y bloqueé ese número también. Ahora, casi un año después de todo eso, estoy en un lugar mucho mejor. Cortar contacto con mis padres y Blake fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental. No recibo más llamadas manipuladoras. No tengo que preocuparme de que Blake me robe o destruya mis cosas. No tengo que escuchar cómo me culpan por negarme a ser el tapete de la familia. El tío Leonard sigue siendo mi única familia real, el único que me apoyó consistentemente y me trató con respeto. Él me cuenta a veces lo que escucha sobre Blake a través de otros familiares. Aparentemente todavía está luchando con las consecuencias legales y financieras de sus acciones. Mis padres están estresados y con problemas de dinero por haber gastado tanto en abogados y fianzas.
Y todos piensan que yo soy el villano de la historia por no perdonar y olvidar. Pero ¿sabes qué? No me importa. Pasé años siendo el hijo que hacía todo bien. Trabajaba duro, se comportaba, y aún así siempre era el que tenía que sacrificarse, perdonar, ser el maduro, mientras Blake recibía pase tras pase por su comportamiento destructivo. Ya no. Tengo un buen trabajo, buenos amigos, un vehículo confiable, y paz mental sabiendo que no tengo que lidiar con la toxicidad de mi familia nuclear nunca más. A veces, reviso mi buzón de voz. Hay como 50 mensajes de mis padres que nunca he escuchado, y que probablemente nunca escucharé. Simplemente los borro sin abrirlos. La última vez que el tío Leonard me preguntó si alguna vez consideraría reconectar con mis padres. Le dije, la verdad, que tal vez algún día, si es que algún día realmente admiten cómo me trataron y cómo permitieron que Blake me tratara, y si muestran un cambio genuino en su comportamiento, tal vez podríamos tener algún tipo de relación. Pero no voy a contener la respiración esperando eso, y definitivamente no voy a ser yo quien inicie ese contacto. Por ahora, estoy bien con mi vida tal como está, sin el drama constante, sin el favoritismo, sin las excusas interminables para el comportamiento de Blake. Es liberador, la verdad, y aunque parte de mí está triste por cómo terminaron las cosas, la parte más grande está aliviada de finalmente haber salido de ese ciclo.